Buenas noches con todos. No sé si necesitan que use el micrófono o si puedo hablar así nomás. ¿Así nomás basta? ¿No? No pasa nada. Entonces, ya. Bueno, entonces voy a utilizar el micrófono. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, a la Universidad Central por haber organizado esas charlas, a Gabriela, al Fondo de Cultura por recibirnos una vez más y a todos ustedes por haberse desplazado esta noche para escuchar hablar un poquito de estética. Entonces hoy comenzamos lo que es la tercera sesión de la clase del mini seminario de estética y vamos a seguir un poquito históricamente. Después de la antigüedad, vamos a lanzarnos en un mundo radicalmente diferente del mundo que hemos estado viendo hasta ahora con Denis. ¿Ya? En la Edad Media, más que una gran ruptura estética, lo que sucede es en realidad una gran ruptura casi cósmica. ¿Ya? De hecho, normalmente toda ruptura estética no es de manera prioritaria una ruptura estética. Cuando hay rupturas estéticas es que en realidad algo sucede al mismo nivel de la civilización. Algo está cambiando a niveles muchísimos más profundos. Y lo que sucede en el caso de la ruptura con la estética medieval es la pregunta siguiente. Ustedes, que hagan estética o no, deben tomar una decisión conceptual fundamental en sus vidas. ¿En qué tipo de mundo habitan? Si ven que ya es de cierta manera una pregunta estética, porque ya es una pregunta casi de arquitectura. ¿En qué tipo de mundo habito? Y existen como mínimo dos tipos diferentes de mundos dentro de los cuales habitar. Los mundos de los cuales nos ha hablado Denis hasta ahora en la estética antigua, pues esas personas habitaban en un cosmos. A partir de la Edad Media, y en gran parte a partir del surgimiento de la civilización bíblica y sobre todo cristiana, pues ya no vivimos en un cosmos, vivimos en un mundus. Entonces, ustedes deben decidir si hacen estética habitando un cosmos o si hacen estética habitando un mundo. Porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver de manera arquitectónica ser ciudadano de un cosmos o ser ciudadano de un mundo. Por la razón siguiente. Cosmos, en griego, es la palabra que significa orden. Lo que caracteriza el cosmos griego es que es un universo ordenado. Y está ordenado por una razón extremadamente profunda. Está ordenado porque el cosmos es la casa de los dioses. Notarán que en el mundo politeísta griego, los dioses viven y están dentro del cosmos. Por eso, el cosmos es la casa de los dioses. Y pues, por ejemplo, Poseidón está realmente en el océano. O sea, no es un chiste, ahí está. Y como los dioses viven en el cosmos, y que el cosmos es la casa de los dioses, pues los dioses mantienen su casa ordenada y está ordenada sobre todo según tres valores fundamentales. El cosmos es verdadero, el cosmos es bueno y el cosmos es bello. Lo que obviamente nos interesa a nosotros es el tercero, ¿no? El cosmos es bello.
las leyes según las cuales está ordenado el cosmos, ¿ya? Es lo que se llama logos. Logos significa muchísimas cosas, pero entre las cuales las leyes según las cuales está organizado el cosmos. Ahora, bien ven lo que nos explicó Denis durante 2 sesiones. Si el cosmos es de por sí bello, pues bien entendemos por qué toda la estética griega es una estética mimética o es una estética representacional. Puesto que lo bello ya está dado, lo mejor que puede hacer el artista es recopiar o imitar la belleza que ya está dada. Lo bello está dado. De ahí la idea según la cual la estética griega tiene que ver con la representación. Porque viene en la cabeza esta palabra, es la palabra clave, ¿ya? La representación. ¿Qué pasa en el campo de la nueva civilización que poco a poco, ¿puedo borrar eso? ¿Ya? En la civilización que poco a poco se va a imponer desde Roma. Si ustedes ya no viven en el cosmos, sino que viven en el mundus, pues van a asumir una idea que los griegos no conocían y que tiene un impacto brutal en estética. La idea que los griegos no conocían es la idea de creación, que es una idea fundamentalmente bíblica. Si ven que ya casi es un concepto estético, ¿ya? Es a la vez un concepto ontológico, pero también suena mucho en estética. ¿Cuál es la importancia del concepto de creación a nivel primero ontológico? Si ustedes creen en la creación, de manera necesaria van a pensar que hay una diferencia entre el creador y la criatura. De hecho, si son buenos creyentes, deberían pensar que Dios, el Dios monoteísta, no está en el mundo. Ustedes pueden recorrer todo el planeta, teóricamente nunca van a ver a Dios en el mundo. Dios está fuera del mundo. Y esto obviamente tiene un impacto brutal para la estética. Porque si Dios está fuera del mundo, implica que el mundo no está organizado según la ley divina. Por lo tanto, a diferencia del cosmos, el mundo no es verdadero, no es bueno, no es bello. No es verdadero, no es bueno, no es bello. Solo les doy un ejemplo para que vean el impacto brutal que tiene en el caso, digamos, de lo bueno. Si ustedes son griegos, de manera necesaria deben pensar que, puesto que el orden cósmico representa de cierta manera todas las virtudes divinas, el terremoto que se dio en Manabí también se dio por alguna razón moral. Es decir, que de ciertas maneras los manabas merecían esto. Y que si el terremoto se dio ahí y no se dio en Tulcán, pues es porque los dioses tenían alguna razón para hacerlo suceder ahí. Si son monoteístas, deberían pensar
que el mundo es axiológicamente neutro, no es ni bueno ni malo. Un tsunami en Indonesia mata tanto a los niños inocentes como a los europeos pedófilos, de manera indistinta. Por lo tanto, hay una separación, ese es el punto clave. En el mundus, a diferencia del cosmos, hay una separación entre el orden del ser y el orden del deber ser. Por así decirlo, entre el orden físico y el orden ético o el orden moral. Pues lo mismo sucede en el campo de la estética. Borro eso. Y el impacto en el campo de la estética va a ser doble. Hay dos impactos. Impacto número 1. Puesto que el mundo no es de por sí bello, no me sirve de nada recopiarlo. Por lo tanto, el papel del artista no va a ser recopiar lo bello dentro de un movimiento mimético, sino que va a ser aportar belleza al mundo, puesto que la belleza no está dada de por sí. Por lo tanto, vamos a tener que salir de las artes representativas. El papel del arte ya no va a ser representar. Vamos a tener que salir de eso. Y esta salida del campo de la representación se va a dar además por una segunda razón. Si Dios no está en el mundo, puesto que el Creador está fuera de su creación, el Dios es un Dios ausente. ¿Ya? A diferencia de la presencia de los dioses dentro del campo griego, ¿ya? ¿Se acuerdan que en Grecia los dioses podían en los mitos acostarse con los seres humanos, etcétera, etcétera? Había una gran presencia de los dioses griegos, ¿ya? El dios monoteísta es un dios ausente, se da dentro de su misma ausencia, ¿ya? Por eso estén tranquilos. Si ustedes alguna vez ven Dios, saben que no es Él. Estén tranquilos. Eso es una certeza monoteísta absoluta. Ahora, ¿qué pasa precisamente con esta ruptura representativa? Ocurre, es una gran dificultad esa idea según la cual, puesto que Dios está ausente, no vamos a poder representar. Borro. La palabra, o la misma palabra, representar. Si ven que representar algo es en realidad presentarlo por segunda vez. Representar. Algo ya se había dado dentro de cierta presencia y yo lo represento. Lo vuelvo a presentar. Ahora, obviamente, se plantea un problema extremadamente grave. ¿Qué hago con un Dios que es necesariamente ausente? ¿Cómo puedo representar una ausencia? Pues por razones lógicas es absolutamente imposible. Nadie puede representar a Dios.
una razón de lógica. Todas las cosas que se dan o que existen de manera negativa no se pueden representar. Explico eso rápido. Hay ciertos objetos en filosofía que tienen esa característica ontológica única que no es que no existan, sino es que existen de manera negativa. Tal como, por ejemplo, Dios, pero es un caso un poquito aparte, pero para tomar ejemplos más sencillos, la ausencia o la falta. Si ven que nadie puede, por razones lógicas, nadie puede representar la ausencia de algo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una pintura de la península de Manhattan, no pueden representar que faltan las dos torres gemelas. Ustedes van a pintar la península, pero nadie verá sobre la pintura que las dos torres faltan, porque la pintura está completamente llena, presenta todo lo que puede presentar, no le falta absolutamente nada. Para que alguien pueda darse cuenta que sobre esta imagen faltan las dos torres gemelas, debe en su cabeza comparar el recuerdo que él tiene de la península de Manhattan con la pintura que yo le estoy presentando ahora mismo a él. Pero alguien que ni siquiera supiera que en algún momento han existido esas dos torres, pues no podría percibir la ausencia de las torres. ¿Ya? Por definición, la ausencia no se puede presentar, porque si la presento ya no es una ausencia. Entonces se plantea exactamente esta dificultad para Dios. Necesitamos, por razones estéticas, hacer entrar a Dios en la estética, pero es un Dios que lamentablemente solo existe de manera negativa según la modalidad de la ausencia. Por lo tanto, no podemos presentar. En cambio, hay una opción. Lo que no se puede presentar, se puede, no obstante, significar. Pero es otro mundo estético. Ahí entramos en una inmensa revolución. ¿Cuál es la diferencia al final entre representar y significar? Pues representar supone de manera necesaria, tal como lo dice la misma palabra, traer a algo dentro del campo de la presencia. En cambio, significar solo es referirse a. Pero perfectamente puedo referirme a la ausencia de algo, o puedo referirme a la falta de algo. ¿Ya? De hecho, puedo perfectamente decir, hoy no vino tal persona. En cambio, el hoy no vino tal persona, no lo puedo representar. Tengo necesariamente que decirlo. Hago un paréntesis muy importante que va a ser extremadamente polémico, pero no importa, voy a hacerlo. Tal vez exista una inmensa diferencia entre las artes visuales, que están por definición prisioneras dentro del campo de lo presente o de lo represente, y las artes discursivas. Tal vez debamos oponer el paradigma visual del arte al paradigma discursivo. ¿Por qué razón? Pues porque cuando lo discursivo solo tiene acceso, por ser representativo, a los objetos que existen de manera positiva, lo discursivo tiene también acceso a las existencias negativas, a lo que se llama en filosofía las negatividades.
hay algo que las artes visuales no pueden representar. Hay cierto tipo de objetos, precisamente estos, ¿ya?, que las artes visuales no pueden representar. Tomo un ejemplo muy simple. Por muy genial que sea una pintura, por muy moderna que sea, por muy torturada que sea, una pintura no puede representar algo tan sencillo como la frase siguiente: ayer soñé con mi padre, pero no se parecía a mi padre. Esa es una frase que escuchamos siempre. Freud siempre en la explicación de los sueños utiliza ese tipo de discursos. Un paciente de él le cuenta, pues, ayer sé que soñé con mi padre, pero en mi sueño no se parecía a mi padre. Se lo puedo perfectamente decir, ustedes lo entienden perfectamente, y no obstante, ninguna imagen puede representar a mi padre que no se parece a mi padre. Otro ejemplo, en un análisis de sueño, Freud cuenta: hay una señora que llega a alguna panadería y justo en este momento no estaba el pan que ella esperaba comprar. Eso se lo puedo decir y lo entienden perfectamente. Ninguna imagen puede representar no estaba el pan que la señora esperaba comprar, porque implicaría que la imagen pueda representar cosas negativas, y por definición la imagen no puede hacer eso. Ahí viene la cosa polémica. De ahí tal vez la superioridad de las artes discursivas sobre las artes visuales. No entremos en eso. Porque tienen acceso a más objetos, a los objetos negativos. Y de ahí también aprovecho para decirlo, la imposibilidad de que los sueños sean imágenes. Por una razón lógica. ¿Por qué esta misma razón? Todos pensamos que los sueños son imágenes. Pues que alguien me explique cuál es la imagen de mi padre que no se parece a mi padre. Eso no es una imagen. Entonces, la única conclusión posible, que también tiene consecuencias en la estética, sería, pues, los sueños son textos. Ahora, avancemos, antes que me mate. Esa ruptura entre las artes representativas y las artes significativas existe o se plantea de manera absolutamente fuerte en el caso de Dios. Y por una razón, una vez más, lógica, muy sencilla: si algo como Dios existe, es necesariamente invisible. Bueno, entonces vamos a tener en estética que hacer todo un trabajo sobre la categoría de invisible para poder, ¿qué diablos puede pasar en estética con Dios si Dios es por definición invisible? ¿Cómo lo manejamos como objeto estético? Y existe, ahí es donde nos puede ayudar una gran corriente filosófica que se llama la fenomenología. Que es la gran corriente filosófica que analiza ya no el ser de las cosas, sino el aparecer de las cosas. Y pues ellos trabajaron muchísimo la categoría de invisible. Y la trabajaron sobre todo de esta manera. Debemos distinguir, explican, diferentes concepciones de lo invisible. Si bien ahí, una vez más, aprovecho para decirlo, las personas que trabajan estética
nosotros las necesitamos hasta fuera de los campos estéticos. Por ejemplo, cuando un periodista o un sociólogo hoy en día dice: hemos visto que en Ecuador han entrado en rebeldía las clases sociales invisibles. ¿Sabe realmente lo que está diciendo? Este sociólogo o este periodista, ¿sabe realmente lo que nos está diciendo detrás de la categoría de invisible? Ahí es cuando los artistas deberían saltar y decir: espera, nosotros te vamos a explicar a ti lo que es lo invisible. Porque lo invisible es el campo en el cual nosotros trabajamos cada día como artistas. Es tal vez nuestra materia prima fundamental. Y debemos distinguir como mínimo 3 tipos de invisibles. De ahí que cuando alguien habla de clases sociales invisibles, sí, pero ¿según qué concepción de lo invisible? Eso es lo que se sabe. Hay primero un invisible que se da en el campo de la visibilidad común. Toda visibilidad, incluso la más común, supone que estemos jugando con lo invisible. Y la visibilidad común está habitada por 3 invisibles diferentes. 1. Para que nosotros aquí mismo podamos vernos, la primera condición es que exista entre nosotros un espacio físico invisible que nos permite organizar los objetos en diferentes campos, profundidades, etcétera, etcétera. Sin este primer espacio invisible entre nosotros, todo lo visible estaría completamente aplastado sobre nosotros y no viéramos absolutamente nada. Primera necesidad de lo invisible en la visibilidad común, el espacio invisible. Para poder ver es necesario que haya algo invisible entre quien ve y lo que está viendo. Segunda necesidad de lo invisible en el caso de la visibilidad común. Lo que el gran fenomenólogo alemán Husserl llamaba, en una sola palabra, lo apresentado. En una sola palabra. Husserl explica: toda visibilidad, a medida que presenta algo, también de manera necesaria, apresenta algo. Tomemos un ejemplo de mi país, un ejemplo extremadamente trágico. Si yo veo la fachada de la Catedral de Notre Dame, o lo que queda de ella, pues de manera necesaria me condeno a no ver su parte trasera. Si se presenta a mí su fachada, queda dentro del campo de lo apresentado su parte trasera. Y si me doy la vuelta a la catedral, a la hora que yo viera su parte trasera, entraría dentro del campo de lo apresentado o de lo invisible su fachada. Nadie puede ver todo lo que da a ver la catedral de Notre Dame. Es imposible. Cada vez que veo algo de ella, que la veo desde cierto punto de vista, de manera necesaria, una parte de ella permanece invisible, permanece apresentada. Por lo tanto, la visibilidad común siempre es una mezcla de presentación y de apresentación. Hay artistas que intentaron trabajar muchísimo eso, si se acuerdan, son los primeros cubistas. ¿Se acuerdan cuando aplastaban los objetos sobre las telas para intentar precisamente mostrar la totalidad de los lados de los objetos? ¿Se acuerdan de esas mesas aplastadas, esas
botellas aplastadas. Tercera necesidad de lo invisible en la visibilidad común. Para que yo pueda percibir algo en el mundo, necesito absolutamente disponer de un concepto que va a prever lo que finalmente veo. Ese es un ejemplo que existe en la segunda de las meditaciones de Descartes. Cuando Descartes está así en un balcón y hay gente pasando debajo de él por la calle. Y Descartes dice, bueno, yo veo pasar hombres por ahí. Y reflexiona un momento y dice, no, en realidad no veo pasar hombres por ahí. Veo sombreros, veo colores, veo sacos, y yo decido que estas formas son hombres. Pero en realidad nunca veo pasar hombres. Yo construyo con mis conceptos el mundo que yo soy capaz de percibir. Por ejemplo, de hecho, por ser francés, hay cosas que yo no puedo percibir. ¿Ya? Me acuerdo haber estado algún día en la selva con los indios guauranes. Y yo les pregunté, pero ¿ustedes cómo se ubican en la selva? ¿Cómo es que ustedes nunca se pierden en la selva? Y él me contó algo que para él era absolutamente obvio. Y me decía, pero Stefan, ¿no ves que hay, me parece que son 16, creo, ¿no ves que hay 16 tonos de verdes que marcan caminos en la selva? Y yo pues no. Yo honestamente, mi cerebro formateado con la lengua francesa puede ver un verde claro, un verde oscuro, pero yo veo como máximo, ya, seamos generosos, 4 verdes. Ellos ven 16 verdes. Y no les miento, yo soy incapaz de verlos. De la misma manera que cuando ellos me dicen, pero Stefan, ¿tú no ves los espíritus en los árboles? No. Y no porque soy malo, pero porque mi lenguaje no me permite percibir ciertas cosas que ellos sí son capaces de percibir. ¿Ya? Por lo tanto, tal como decía el gran filósofo Wittgenstein, tal vez los límites de mi mundo sean los límites de mi lenguaje. De ahí la importancia de hablar varios idiomas. Mucha gente suele pensar que el interés de hablar varios idiomas es de poder comunicar con más gente. Es absolutamente falso. Cuando yo voy, por ejemplo, al mercado de Otavalo, la gente me habla en inglés. ¿Por qué sería para mí muy necesario, por ejemplo, hablar quichua? No para poder comunicar con los quichuas, no, para algo mucho más grave, para percibir el mundo tal como lo perciben ellos. Eso sí sería importante. ¿Ya? Por lo tanto, el lenguaje también determina estéticamente lo que yo voy a ser capaz de percibir, como mínimo, de momento, en esta visibilidad común. Así que si ven que en la visibilidad común ya juega en realidad lo invisible, pero juega de manera paradójica. En este caso, lo invisible es lo que pone en escena a lo visible. En la visibilidad común, lo invisible organiza lo visible. Y es al final de esos 3 invisibles que va a depender lo que yo soy capaz de percibir o no. Ese es en el caso de la visibilidad común. Vayamos en un segundo punto, en el caso de la visibilidad estética, que tal vez no es la misma cosa que la visibilidad común. Los fenomenólogos explican, a raíz de esta ruptura de la Edad Media, que en estética, en la visibilidad estética,
debemos utilizar un nuevo concepto de invisible, que no tiene nada que ver con los tres invisibles que hemos visto hasta ahora. Por eso inventan un nuevo concepto de invisible que llaman lo invisto. Que eso sería interesante, por ejemplo, en sociología, saber si son clases invisibles o clases invistas. Es lo mismo. Lo invisible en estética, tal como lo piensan los fenomenólogos, está en ruptura, o lo invisto está en ruptura radical con los tres invisibles que acabamos de ver en el caso de la visibilidad común. Es otro mundo de lo invisible. Y está en ruptura exactamente sobre los tres puntos que hemos visto. Uno, en una obra estética, si es una obra genial, no hay apresentación. No hemos visto nunca a alguien darse la vuelta detrás de los girasoles de Van Gogh a ver si había algo que ver. Nunca. De momento nunca. Tal como si lo que dieran a ver los girasoles de Van Gogh sería la totalidad de lo que necesitamos ver de ellos. No necesitamos más. No necesitamos darnos la vuelta. Nadie fue a ver el trasero de Mona Lisa. Nadie. Nadie necesita darse la vuelta. Lo que hay en el marco es la totalidad de lo que hay que ver. Y de hecho, tal vez de esto sirva el marco. Tal vez el marco no limite la visibilidad, sino al contrario, tal vez el marco condense la visibilidad. Por lo tanto, en la invisibilidad estética no es un problema de apresentación. Todo está presentado. Segundo, en el caso de la invisibilidad estética, es decir, de lo invisto, ya no hay necesariamente el espacio físico vacío. De hecho, un cuadro, una obra de pintura genial, se da en dos dimensiones. No necesito, para poder organizar la perspectiva en los girasoles de Van Gogh, que el cuadro se dé en tres dimensiones. Yo mismo, o es mi propia mirada que va a organizar las dimensiones. Es decir, que pasamos de un espacio real y físico a un espacio que se llama intencional. ¿Ya? Es un espacio que yo proyecto sobre el cuadro, con mi propia mirada, pero no es un espacio físico. Y tercer punto importante, lo invisto se distingue de lo invisible, en tanto que no tiene nada que ver con la invisibilidad de los conceptos. ¿Ya? Normalmente, cuando ustedes ven un cuadro, no ven objetos. Por una razón simple. Sobre los girasoles de Van Gogh, nadie está asombrado por los girasoles. Por una razón sencilla. Si es que lo importante de los girasoles de Van Gogh es el objeto girasol, ¿por qué tanta gente hace colas en el Museo de Ámsterdam y no ve simplemente los girasoles en el jardín? Si lo que quisiéramos ver en este cuadro fuera el objeto girasol, bueno, mejor veámoslo en el jardín, o sea, es mucho más fácil. Por lo que obviamente lo que dan a ver los girasoles de Van Gogh
no son girasoles. Es otra cosa. Vamos a ver ahora mismo cuál. Pero es otra cosa. Sobre un cuadro, normalmente, o sobre una obra de arte genial, no se ven objetos, se ven efectos. Así que ven que la categoría de invisto, tal como existe en el caso de la mirada estética, no tiene nada que ver con lo invisible. Son dos categorías radicalmente diferentes, ya que violentan las tres determinaciones de lo invisible. Entonces veamos qué es lo invisto. Lo invisto juega a dos niveles diferentes. Juega al nivel del artista y juega al nivel del espectador. ¿Cómo juega al nivel del artista? Pues los fenomenólogos explican que lo invisto son estas significaciones, por lo tanto invisibles. Una significación siempre es por definición invisible. Son estas significaciones que quieren pasar a la superficie en la obra de arte, tal vez a pesar de la misma voluntad del artista. Es decir, son todas estas significaciones invisibles que van incluso más allá de la propia voluntad del artista. Lo invisto supera el artista. Y ya con esto comienza a aparecer esta idea según la cual toda obra genial, si es genial, es mucho más grande que lo que pensaba hacer el propio artista. En cada obra genial hay algo que se escapa de las manos del artista, que de hecho casi ni siquiera él sabe realmente lo que está haciendo, porque no está construyendo algo, sino que es el simple vector, tal vez a pesar de él, es el vector de cosas que quieren pasar a la superficie, ¿ya? Que cosas que quieren pasar dentro del campo de la visibilidad. Ahí ven una vez más la gran ruptura con la filosofía griega, puesto que en este caso el papel del artista no es reproducir cosas que ya eran visibles, sino producir nuevos visibles. Tiene que existir algo en los girasoles de Van Gogh que no podemos ver dentro de girasoles que no sean de Van Gogh, si no, no sirven de absolutamente nada. Tiene que existir algo en los silencios de Mozart que no puedo escuchar yo en mi casa solito simplemente tapándome las orejas. Tiene que haber algo más hasta en estos silencios, ¿ya? Pues justamente esas cosas más que están en exceso sobre la intencionalidad del artista es lo que se llama lo invisto. Por lo tanto, la obra de arte escapa de las manos del artista. Segundo, lo invisto también escapa de las manos del espectador. Lo invisto supera el espectador. Y supera el espectador por una razón sencilla. Tal como hemos visto en el caso de lo invisible, cuando yo estoy en el campo de la visibilidad común, pues de
de cierta manera, yo impongo mis leyes a lo que estoy viendo. Impongo mis conceptos, impongo el espacio físico, impongo las leyes ópticas de mis ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Si una obra estética es genial, no le imponemos absolutamente nada. Ella nos impone sus propias reglas. Y nosotros, para poder recibirla, debemos someternos a las reglas de su visibilidad a ella. Si una regla una obra de arte es genial, yo debo someterme a las leyes de su propia visibilidad. Y el ejemplo más famoso es este cuadro que se llama Los dos embajadores. Existe un cuadro que se llama Los dos embajadores, un cuadro magnífico, ¿ya? En el cual se ven dos embajadores. Abajo, al centro de ellos, hay una pequeña mancha blanca, y pues cuando yo veo este cuadro, veo dos embajadores que, tal como buenos embajadores, pues están negociando la paz, porque los embajadores sirven fundamentalmente para eso. No obstante, si yo me desplazo un poquito a la izquierda, en un punto preciso y absolutamente único, voy a ver de repente que esta pequeña mancha blanca no es una pequeña mancha blanca, es una calavera. Y ahí todo el sentido del cuadro cambia absolutamente. Ya no es un cuadro que celebra la paz de los embajadores que están firmando acuerdos. No. Es un cuadro que representa la muerte, la guerra y la violencia. Pero para poder ser capaz de eso, yo debo someterme al punto de vista que la obra quiere que yo tome para ser capaz de ver eso. Por lo tanto, en vez de imponerle yo a la obra las reglas del espectador que yo soy, debo aceptar que soy secundario en relación a ella. Y que por lo tanto, para poder ver o para poder recibir realmente lo que esta obra da, debo abandonar, para decirlos en los conceptos de la filosofía, debo abandonar mi buena posición cartesiana de sujeto trascendental, que como fundamento construye el mundo. Ya no soy el sujeto trascendental, sino voy a ser el sujeto testigo. Es decir, el sujeto secundario. Primero existe la obra, y si yo soy suficientemente hábil, voy a ser capaz de encontrar el punto casi el punto físico preciso a partir del cual voy a poder recibir todo lo que ella quiere darme. Y me quiere dar tanto que si la obra es genial, puesto que soy testigo de ella, nunca habré acabado de verla completamente. No sé si habrán notado esto. Para los objetos técnicos, por ejemplo, un teléfono. Un teléfono ustedes lo ven cinco veces, y si son un poco hábil, pueden escribir mensajes sin verle. Lo han visto cinco veces, ya han visto todo lo que tenían que ver de él. ¿Cuándo se ha terminado de escuchar una sinfonía? ¿Cuándo se ha terminado de ver los girasoles de Van Gogh? ¿Cuándo se ha terminado de leer una poesía? ¿Cuántas veces hay que ver los girasoles de Van Gogh para decir, ya, no necesito verlos más, sé lo que me dan a ver? Pues si son obras geniales, nunca. Porque precisamente, como no son fuentes de visibilidad que provienen de nosotros, sino que provienen directamente de ellas, son fuentes de visibilidad inagotables. ¿Ya? Son fuentes inagotables.
De ahí, porque eso de los, que le comentaba del cuadro de los embajadores en estética es lo que se llama el anamorfosis. Pero si ven que tal vez el anamorfosis no sea exclusivamente una técnica estética, tal vez toda obra de arte suponga cierto movimiento de anamorfosis. Por eso hay personas que son estéticamente ciegas. No es que no vean, porque no son ciegos, ¿ya? Pero no logran encontrar el punto de vista a partir del cual van a poder recibir el efecto estético que les proyecta la obra de arte. Por ejemplo, no sé, las personas que van a decir, acabo de ver un cuadro de Miró, mi hijo que tiene 5 años puede hacerlo. Sí, claro, pero no es el punto. El punto es que pasaste frente a este cuadro y no lograste recibir lo que él te da. Porque saber recibir es tal vez aún más difícil que saber dar. Saber recibir es extremadamente difícil porque debo aceptar que soy secundario, que no soy el centro de toda visibilidad, sino que es la obra el centro y yo debo someterme a ella para poder recibir lo que ella me da. Pues esta inmensa ruptura se da en la Edad Media y sobre todo para ya no representar, porque es absolutamente imposible, sino para significar a Dios. Borró. Bien, para hacerles sentir lo que se juega también detrás de lo que representa y significa. ¿Qué es lo que representa eso? Pues es fácil. Eso representa 2 palos perpendiculares. ¿Qué es lo que significa eso? Un seminario de 180 horas. Para intentar tal vez llegar a decir qué es lo que significa. Pero si ven que lo que representa objetivamente, dos palos, punto. Eso es lo que objetivamente representa. Pero el problema ya no es lo que en la Edad Media, ya no es lo que las cosas representan. El problema es lo que las cosas significan. Y para que algo pueda significar, la mejor técnica estética es intentar que represente lo menos posible. Porque si algo representa demasiado, capta completamente mi mirada y no me permite llegar a la significación. De ahí que los íconos sean feos. Si ustedes ven algún día íconos, verán que son extremadamente feos. Pero son voluntariamente feos. No es que eran artistas malos, es que eran artistas excelentes. Y de manera necesaria querían representar lo mínimo posible para poder significar lo más posible. Tomemos un último ejemplo, el Cristo de Dalí. Todos conocen, imagino, el Cristo de Dalí, que es una pintura hecha desde la posición superior a la crucifixión. Si ustedes ven el Cristo de Dalí, ven algo magnífico, pero ven un Dalí, no ven el Cristo. Cuando se ve el Cristo de Dalí, es tan magnífico que se ve una obra de Dalí, pero no se ve realmente el Cristo. De la misma manera, si ustedes pintan una virgen que es absolutamente magnífica, que es una bomba atómica, pues van a ver a una mujer extremadamente bella, sí, pero no van a ver a la significación invisible de la Virgen. De ahí la necesidad casi obligatoria de representar menos para poder significar más. Mientras más representación, más esto me va a permitir que mi mirada no esté bloqueada por la belleza de lo que se está presentando aquí. Y me va a permitir llegar a lo significado.
Y este significado, tal como cualquier significado, funciona según un fenómeno de anamorfosis. Efectivamente, hay personas que cuando ven la Virgen solo verán una mujer con una falda y colores. Claro. Hay personas que cuando vean eso, pues solo verán dos palos así. En cambio, si logran encontrar el punto preciso a partir del cual la obra se va a dar realmente, ahí tal vez verán algo radicalmente diferente. De las artes significativas y ya no representativas. Último punto. Estas artes significativas tienen, entonces, primera gran ruptura medieval, el salto, por las razones que hemos explicado, de las artes representativas a las artes significativas. Segundo gran salto, que a veces no se piensa tanto, pero es un salto absolutamente fundamental. No sé si habrán notado, sobre todo en el caso de los íconos. Los íconos, que son representacionalmente pobres y significativamente ricos, tienen además una segunda característica única. No es que yo les vea a ellos, es que ellos me ven. No sé si notaron eso, es extremadamente traumante. Ellos me ven, que siempre son rostros que me están mirando. Y además, esta mirada es absolutamente insoportable, o sea, realmente pesa sobre nosotros, porque tienen esta característica insoportable de nunca bajar la mirada. Entonces pueden estar 2 días viéndoles, ellos siempre les mantendrán la mirada. Nunca bajan los ojos. ¿Y por qué nunca bajan los ojos? Es el fenómeno que en la fenomenología se llama la contraintencionalidad. El fenómeno de contramirada. Antes de yo verles, me siento primero visto. Y saben que la mirada es uno de los fenómenos más importantes en filosofía, sobre todo la contramirada. Es tan importante que es la fuente de una experiencia absolutamente única, que es la vergüenza. ¿Por qué los íconos nos miran? Porque nos quieren hacer sentir vergüenza. Solo podemos sentir vergüenza frente a ciertas miradas. No sé si notaron esto. Hay ciertas miradas frente a las cuales no sentimos vergüenza. Hay un filósofo francés famosísimo que se llama Derrida, que explica que algún día estaba duchándose, sale desde la ducha y tenía un gato. Y se dice, no sé por qué, frente a la mirada del gato sentí vergüenza, porque me sentí desnudo frente a él. Ahí escribe 200 páginas para decir, a ver, quién estaba realmente desnudo frente al otro, etcétera, etcétera. Pero como mínimo, sí ven que normalmente los límites de la vergüenza son para nosotros los límites de la subjetividad. Solo puedo sentir vergüenza frente a alguien o frente a algo que yo considero como un sujeto. Por ejemplo, no se siente vergüenza frente a un mueble, frente a un animal. Será esta inmensa pregunta fenomenológica. Ustedes pueden hacer el amor con su pareja o con alguien más si es que en el cuarto está un gato así en la mesa. Pues si es que sienten cierta vergüenza
frente a esta contraintencionalidad del gato es que ya casi hicieron entrar a los animales dentro del campo de los sujetos humanos. Porque normalmente tal vez no deberíamos sentir vergüenza frente a esas miradas. Pues es lo que perfectamente entendieron los artistas medievales. Lo más importante para poder significar Dios, para que la gente se sienta secundaria, para que la gente se sienta humilde, para que la gente entienda que son solo criaturas frente al Creador, es hacer que las obras de artes les miren a ellos y no que ellos tengan la sensación de dominar esas obras al mirarles. Por lo tanto, invertimos casi la prioridad entre el espectador y la obra de arte. Por eso, de hecho, notarán también que tal vez sea uno de los puntos fundamentales de la existencia de los museos. Hay todo un debate que consiste en saber si es bueno que existan museos o de si es mejor comprar obras de artes para que yo las tenga en mi casa. También se vuelve a jugar este juego. Si yo tengo la obra de arte en mi casa, de cierta manera está a mi disposición. Yo la puedo someter a mis propios deseos. En cambio, al museo debo someterme a lo que ella quiera. Solo se puede ver entre tal hora y tal hora. Para ir a verla debo tomar el metro y ir hasta cierta estación. Por lo tanto, de cierta manera, también el museo simboliza este movimiento. El movimiento según el cual nosotros vamos a tener que someternos a las obras de arte para que sean realmente obras de arte. ¿Ok? Entonces, Edad Media, dos rupturas fundamentales. Uno, ruptura entre lo representacional y lo significativo. Y segunda ruptura fundamental, que tiene que ver con la primera, ya no son nosotros que de manera prioritaria miramos a las obras, sino que son las obras que nos miran a nosotros, para hacernos entender que somos secundarios. Muchas gracias por su atención. Tenemos